Ahí está. Bueno, buenos días a todos. Soy el doctor Irving, soy médico de oftalmología de ahí del Hospital 20 de Noviembre. Eh, Soy el que les dio la clase del día martes de cristalino y el día de hoy les voy a dar la clase de trauma ocular. El trauma ocular es una de las pocas urgencias reales que tenemos como oftalmólogos, ¿no? Hay poquitas urgencias reales y esta es una de ellas. Entonces vamos a poner pues una atención especial en ella porque es el que pone en peligro como tal al órgano. Entonces, vamos a tomar en cuenta que los traumas oculares, del 100%, el 80% de ellos son la segunda causa de accidentes en el hogar y la escuela, o sea, son súper comunes. 4 de cada 5 accidentes ocurren en presencia de un adulto en pacientes pediátricos. ¿Cuál es uno de los factores de riesgo? Pues descuido de los padres, los juegos peligrosos o de contacto y el uso de objetos o juguetes inseguros. Entonces, muchas veces los pacientes o la población pediátrica son las que sufren porque están descuidados ya sea por sus padres o en la escuela, ¿no? Otro tema aparte es el síndrome del niño maltratado. Este pues ya implica o ya tiene implicaciones legales y es el shaking baby. Yo creo que alguno de ustedes ha de haber escuchado ese término, es cuando literalmente sacuden al niño y sobre todo se den en pequeños de menores a 2 años. Y el 40% de los pacientes que presentan un shaking o un paciente sacudido tiene daño ocular. Aquí vamos a ver cómo está distribuida por actividad el porcentaje de población afectada de trauma ocular. Entonces vemos que el mayor porcentaje, aquí el 31% lo lleva la labor industrial. Otro porcentaje, el segundo, es la agresión física y esto se da en población pues con alto riesgo de ello, o sea, pacientes jóvenes entre los 15 y 18 años, que es cuando se inicia como, bueno, ahora ya no, ahora es menos, la vida, el consumo de alguna sustancia hasta los 40 45 años. El tercer lugar, deportes o juegos, o sea, es súper importante esa parte, sobre todo los de contacto y que no tienen protección, ¿no? No es lo mismo un paciente que está jugando fútbol a un paciente que está jugando fútbol americano o béisbol, ¿no? Y también depende pues de lo que se use. ¿Cuál es la cuarta? Pues la labor agrícola. Muchos pacientes nos llegan que trabajan en el campo y sufren traumas oculares. Y por último se engloban en otras, en el último lugar. Distribución por grupos de edad. El mayor porcentaje, o sea, 2/3 partes se lo llevan los pacientes jóvenes, ¿no? Entre 15 y 49 años. ¿Por qué? Por todo esto. Son los pacientes en edad activa y pues aquí englobamos todas estas, la agresión física, los deportes o juegos y la labor industrial, o sea, trabajan. Entonces, por eso es que esta población se lleva la mayor parte. Luego viene los pacientes mayores de 50 años, luego los de entre 5 y 14 años y luego los menores de 4 años, bueno, de 5 años. ¿Por qué se llevan el menor porcentaje los menores de 5 años? Porque, pues, a pesar de todo, como siguen siendo pacientes pequeños, los padres tienen más cuidado de ellos. Una vez que empiezan a caminar, a hacer sus juegos, pues se empiezan a desapegar de los padres y entonces aquí es cuando ocurre. Todavía hasta los 5 años están más vigilados. Ya después de los 5 años, como que los papás dicen, ah, bueno, está bien, ya sabe hacer esto, ya sabe hacer aquello, pues ya lo dejó solo más tiempo, ¿no? Y pues es cuando sufren algún tipo de traumatismo. ¿Qué se va a ver involucrado en el trauma ocular? Pues como su nombre lo dice, el globo ocular, ¿no? Un globo ocular sin ninguna alteración y la parte de los tejidos adyacentes. Puede ser el nervio óptico, los músculos extraoculares, todos los vasos sanguíneos y la parte orbitaria. Los huesos, todos los huesos que componen las paredes
superior, el piso, la pared lateral y la pared medial de la órbita y obviamente la grasa periorbitaria. Entonces, en un trauma ocular, pues no solamente implica el globo ocular, sino todas las estructuras adyacentes y es muy frecuente, acuérdense que por eso tenemos una cavidad orbitaria, que es la que protege al globo ocular, pues en el mayor porcentaje de los casos de un trauma o de que el globo ocular sufra un trauma más grande de lo que debería. Aquí vemos una, una fotoradiografía donde se ve, ¿no? Como les decía, no es lo mismo un paciente con protección a un paciente sin protección, deportes de riesgo alto, un, un boxeador. Hay muchos boxeadores famosos que tienen secuelas de trauma ocular. No me acuerdo, ay, se me olvidó, pero muchos de ellos tienen desprendimientos de retina, ¿no? O sea, se les desprende la retina en el, durante o después de, de la pelea, y pues ya son sometidos a cirugía. Pero sí, muchos de ellos tienen secuelas graves de trauma ocular. Y pues digo, esas son las de menos, ¿no? Porque la mayoría de ellas tienen secuelas a largo plazo, pero en el aspecto neurológico. Vamos a clasificar al trauma ocular, pues en traumatismos mecánicos, químicos o por radiación. Los más comunes pues son los mecánicos. Pueden ser contusos, lacerantes, perforantes y penetrantes. Los contusos, su nombre lo dice, simplemente es una contusión del globo ocular, no hay nada extra. El lacerante eh, ya hay una, pues ya hay una ruptura de alguna de las capas del globo ocular. El perforante quiere decir que solamente hay una abertura de entrada y el penetrante es apertura de entrada y de salida. Los químicos y los de radiación. Entonces tenemos dos grandes grupos que es la que nada más necesito que se aprendan, que es lesión cerrada de globo ocular o traumatismo cerrado y traumatismo abierto. Y ya. Y la lesión cerrada, como ya les había dicho, la contusión o la laceración lamelar, de una capa, ¿no? No de todo el espesor total. Por eso sigue siendo cerrado. Y la abierta puede ser rotura, lacerante, penetrante, cuerpo extraño intraocular o perforante. Y ya les había dicho, la parte de penetrante y perforante simplemente es que tienen orificios de entrada y de salida. Y el cuerpo extraño intraocular pues ya implica más cosas. Entonces, así a grandes rasgos, la parte cerrada y el globo ocular abierto. Es lo único que necesito que se aprenda. Entonces tenemos una pared ocular. Acuérdense, tenemos tres capas en el ojo y la primera capa, la capa externa, está dada por la esclera y la córnea, ¿no? Y esa es la pared la que nos protege del trauma externo y de toda la parte externa del medio ambiente. Una herida cerrada, aquí, lo que ya les explicaba, la pared ocular no tiene una herida de espesor total, puede ser simplemente una laceración. Y la herida ocular abierta, la pared ocular tiene una herida de espesor total. ¿Ok? Y aquí está la ruptura y la laceración. La ruptura es provocada por un traumatismo contuso. El impacto provoca un aumento pues súbito y muy alto de la presión intraocular y puede llevar la ruptura de adentro hacia afuera, donde se rompe literalmente o donde sí, donde se rompe la pared del ojo. Pues lo más común es que sea cualquiera de estas dos capas en sus espesores más delgados. La esclera, el espesor más delgado, como ya lo habían visto en anatomía, es por detrás de la inserción de los músculos rectos mediales, cualquiera, el que ustedes quieran. Ahí es donde es más delgada la esclera. Y la córnea, pues en el centro es donde es más delgada. Entonces depende del trauma, pues se puede romper córnea, esclera o todo. Y la lacerante es una herida de espesor total y es generalmente provocada por un objeto punzocortante, ¿no? Entonces, el mecanismo se da de afuera hacia adentro, ¿no? ¿Por qué? Pues estás picando, literalmente. Entonces, no es lo mismo una ruptura que una laceración. Siguen siendo, siguen siendo traumas oculares abiertos, pero el mecanismo es distinto. Aquí es por un golpe y aquí es por un objeto punzocortante o un objeto que penetra.
Y la penetrante, una laceración simple, y la perforante, la doble laceración, lo que les decía, entrada y salida, ¿no? La penetrante nada más, pues hay un hoyito. Y en la perforante hay dos, por donde entra y por donde sale. Y la herida por cuerpo extraño intraocular, pues es un cuerpo extraño a altas velocidades que penetra a cualquiera de las dos de cualquiera de las dos estructuras de la pared ocular, o esclera o córnea, o las dos, ¿no? Entonces, una vez que vimos como los términos, que es cada una, vamos a ver cómo se clasifica de acuerdo a la zona dañada, ¿vale? Entonces tenemos tres zonas, son súper fáciles. La zona uno es la zona que involucra simplemente a la córnea y a su limbo. Ya, esa es la zona uno. Entonces tenemos un trauma ocular, le vamos a dar nombre y apellido, trauma ocular cerrado o abierto, y zona uno, zona 2 o zona 3, ¿no? Y ya, otro tipo de, de nomenclatura. Entonces tenemos zona uno, simplemente córnea, y todo lo que abarca desde limbo, de limbo a limbo. La zona 2 es todo lo que abarca 5 milímetros posteriores al limbo, es decir, no solo por fuera, sino por dentro. Entonces, 5 milímetros posteriores del limbo hacia atrás es lo que abarca la cámara anterior, la cámara posterior, el cristalino, el iris y la pars plano y la pars plicata, que es parte del cuerpo ciliar. Todo lo que está aquí por dentro y por fuera, que pues por fuera simplemente es esclera, pero por dentro ya involucra muchas estructuras, es zona 2. Entonces, si tenemos un trauma ocular abierto que involucra zona 2, pues tiene que involucrar cualquiera de estas estructuras. Cuerpo ciliar, cristalino, procesos ciliares, las ónulas, el iris o las cámaras anteriores y posteriores. Y la zona 3, pues todavía está más fácil, es lo posterior a la zona 2. ¿Y qué estructura se involucra? Pues yo creo que la más importante, la retina y el nervio óptico, ¿no? Y aquí están ejemplificadas vistas de frente. Zona 1 está el azul, entonces es córnea y limbo, ¿no? De limbo a limbo. ¿Qué estructura se involucra? Pues simplemente la córnea. La zona 2, esta se involucra más, como les dije, y es la zona que está en amarillo. Entonces se involucra esclera y pues todas las estructuras intraoculares que ya les había comentado. Y la zona 3 ahí, es esta, la zona como grisecita, la del otro color, los anillos concéntricos, ¿vale? Entonces ya ustedes a lo mejor si les llega algún día a un paciente en el internado, que es lo más común, entonces ya, a lo mejor no la pueden clasificar como oftalmo, pero por lo menos ya saben, ¿no? Ah, es un trauma ocular. Pues es cerrado porque no se le ve sitio donde se rompió el ojo. Ah, bueno. Y por lo visto, pues solo afectó la zona uno. Ah, bueno, pues el trauma ocular cerrado, zona uno. Y ya, ¿no? Entonces ya el oftalmólogo se da una idea. O si le dicen, es un trauma ocular abierto, zona uno 2 3 porque la herida está gigantesca, bueno, pues ya el oftalmólogo se preocupará. Mm, ujú, ok. Ah, bueno, ¿qué es lo que pasa en un trauma ocular contuso cuando hay un golpe? Pues el golpe depende del objeto que golpea el globo ocular. Lo que produce es una reducción del eje anteroposterior, es decir, el globo reduce su diámetro, el globo ocular reduce el diámetro hasta en la mitad. Entonces, imagínense de medir 20-21 milímetros, que es un globo ocular en condiciones normales, pues imagínense, reduce su diámetro hasta 9 milímetros, ¿no? Entonces, vean el tipo de trauma. Entonces puede haber contacto de la córnea con el iris y con el cristalino, y estas estructuras pues son sumamente delicadas, sobre todo el cristalino. El cristalino, si lo ves, hace catarata. Entonces, después de que se reduce el eje AP, hay un aumento brusco y súbito de la presión intraocular por arriba de los 100 milímetros de mercurio. Lo normal es que el ojo tenga una presión entre 10 y 20, 21, que es lo normal. Imagínense más de 100 milímetros, pues muchas veces no aguanta.
Y después de esto, el diámetro ecuatorial se expande hasta 128%. Entonces esto elonga las estructuras de dentro. Entonces vean, ¿no? Un golpe contuso, sea lo que sea, ¿no? Puede ser un puño, un objeto, lo que ustedes quieran. Entonces hace que la córnea se indente. Vean, aquí está como en una imagen fantasma, como es el globo ocular normal y después del golpe, ¿no? Entonces, la córnea puede hacer contacto con el cristalino, con el iris, el, el humor vítreo o el vítreo también se contrae y al momento de, pues, acuérdense que la córnea y la esclera y todas las estructuras en mayor parte están hechas por colágeno, entonces son elásticas. Entonces, después de, se expande hasta un 128% de su diámetro. Entonces, es cuando puede venir, pues, cualquiera del trauma. Puede ser aquí, aquí puede romper incluso o puede lacerar la córnea, el iris, el cristalino, o si no, un aumento súbito de la presión, pues puede lacerar o puede hacer una ruptura de la esclera. Y si se salvó de eso, pues al momento de la elongación puede haber una ruptura de la retina o puede haber igual una catarata traumática. Entonces, como ven, en cualquiera de los momentos se puede afectar al ojito. Cuando es una pelota con aire, la reducción es un poquito menor y al descomprimirse siempre aumenta el diámetro. Entonces, vean, no es lo mismo un trauma con un objeto más grande a un trauma con un objeto más pequeño. Acuérdense, nosotros tenemos aquí la cavidad orbitaria, los huesos orbitarios, el piso y el techo de la órbita, que nos protegen un poco, no nos protegen, nos protegen bastante, pero pues si es una pelota muy pequeña, pues se salta y va directo al ojo. No es lo mismo una pelota de fútbol a una pelota de béisbol, a una pelota de básquetbol, a una pelota de golf, ¿no? Entonces, como ven, el tipo de... Vean cómo se... y luego se vuelve a expandir. Entonces vamos a ver de nuevo la animación. Pega el objeto, el globo reduce su diámetro casi en la mitad y después se expande a más de allá del 100% de su diámetro normal. Entonces, es un momento que pasa en milisegundos, pero esos milisegundos son capaces de provocar pues un trauma importante en cualquiera de las estructuras que ustedes gusten, ¿no? Ahí sí, todas las estructuras que se sepan del ojo, pues cualquiera puede resultar afectada. ¿Cuáles son las que más nos importan? La córnea, el cristalino, la retina y el nervio. O sea, casi todas, pero bueno, esas son las que más nos importan porque de esas depende nuestra función visual. Si la córnea hay una ruptura, bueno, pues hay que entrar a repararla. Si el cristalino se toca y le pasa algo, lo que produce es una catarata traumática. Y si la retina tiene algún desgarro, pues hay que entrar. Cuando hay una avulsión o una ruptura del nervio óptico, pues es muy delicado y los pacientes nunca recuperan la función. ¿Por qué? Pues son neuronas. Y acuérdense, las neuronas no se regeneran, no al menos en el nervio óptico. El trauma contuso. ¿Cuál es la fisiopatología? La energía del impacto aumenta la presión intraocular de forma momentánea e importante, supera la fuerza de cohesión de la pared y eso puede producir ruptura en los sitios más delgados, lo que ya les había dicho. Y el trauma penetrante, el trayecto del tejido fibroglial con matriz extracelular es responsable de las complicaciones, es decir, todos los procesos de cicatrización, si el paciente no va, pues son responsables de las complicaciones, porque muchas veces no se crean, o sea, no porque el paciente tenga el ojo abierto va al médico, ¿no? Ni siquiera con el médico general, no va ni siquiera a ningún lado. Y piensan que es como una herida en la piel que se les va a cerrar solita. Y no les miento, sí pasa, sobre todo en provincia. Entonces, pues es que me pegué, ¿no? Bueno, ¿y desde cuándo está así? No, pues tengo 15 días. Bueno, ¿y por qué vino? Pues porque, no sé, mis hijos me dijeron que tenía que ir a revisarme porque se me veía raro el ojo, ¿no? Entonces, pues ya llegan con muchas complicaciones. Y sí pasa, mucho. Y aquí está la parte de el trauma, ven,
¿no? No es lo mismo una pelota grande, una pelota de fútbol, a una pelota de béisbol, una pelota más pequeña. Les dije, al momento de la elongación final o incluso durante la contracción, eh, pues puede haber esto, una ruptura en la retina. Acuérdense que la retina es muy delgada y muy delicada. Entonces, al momento de la elongación se puede romper y esto pues, ocasiona entrada de líquido subretiniano y por ende un desprendimiento de retina. Y obviamente esto requiere cirugía sí o sí, ¿no? Entonces, por eso es importante que lo valore el oftalmólogo. No quiero decir que ustedes no sepan, pero ustedes no tienen las herramientas para hacer una valoración de fondo de ojo correcta, ni los medicamentos ni los aparatos. Y pues aquí están la población pediátrica, les digo, ¿no? Después de los 5 años es más común que tengan accidentes, pues porque ya los niños ya son más independientes y ya tienen pues ya practican algún tipo de deporte o algún tipo de actividad física que los niños pequeños pues todavía están más protegidos por los padres, ¿no? Y pueden ir desde simples contusiones, laceraciones periorbitarias, hasta traumas pues cerrados o traumas un poquito más complicados. Por ejemplo, aquí este pacientito, pues a pesar de que tiene casco, pues es una de béisbol, ¿no? Pero pues ya tiene involucro aquí de la pared orbitaria de las estructuras óseas. Este niño pequeñito pues tiene nada más una laceración en la parte de tejidos blandos, entonces no va a pasar a mayores. Él sí tuvo una contusión, afortunadamente pues no afectó y solo tiene un sangrado en la parte de la esclera que se llama hiposfagma. Pelotas de básquetbol, de fútbol, más grandes que las pelotas de béisbol. Entonces siempre depende del objeto, el tipo o qué tanto vamos a afectar el globo ocular. Entonces, ¿qué vamos a preguntar en la historia clínica? ¿Cuándo sufrió el trauma? ¿Hace cuántas horas? Les digo, es muy, muy común, sobre todo aquí en México. Obviamente, si son niños, pues los papás los llevan rápido, ¿no? Pero si son adultos, pues el adulto es más decidioso o simplemente no tiene acceso pues, algún sitio, a algún centro de salud y pues les digo, literalmente piensan que el ojo se cura solo. Entonces, Juan sufrió el trauma, horas, días, semanas. ¿Qué hacía o qué estaba haciendo? Con lo que les dije al principio, de lo que le hablamos al principio, qué actividad estaba realizando, ¿no? ¿Qué medidas de protección utilizaba? Si es que utilizaba, ¿no? Como les dije, un porcentaje grande se debe a que están laborando en su sitio de trabajo. Entonces, los pacientes normalmente que sufren este tipo de trauma pues, son los de la construcción. ¿Por qué? Pues, por estar expuestos a más materiales y más riesgo. Los que son albañiles, soldadores, plomeros, todos ellos algún tipo de, tienen que usar algún tipo de protección y que creen, pues el 99% de ellos no utilizan nada, ¿no? Ni casco. Entonces, tipo y fuerza de impacto sufrido. Imagínense, va en el coche o lo asaltaron y le pegaron porque se salió del bar y estaba borracho y se peleó con los de afuera. Pues entonces no es lo mismo, ¿no? Y qué materiales estaba utilizando. ¿Por qué? Por el cuerpo extraño intraocular. Hay que buscar un cuerpo extraño intraocular, siempre. ¿Qué vamos a hacer? Lo que pueden hacer ustedes y si tienen acceso a ello, pues se hace, ¿no? La toma de la agudeza y de la capacidad visual, que es como lo más importante y lo que nos va a determinar, eh, pues a largo plazo el pronóstico del paciente, el pronóstico visual. Si es bueno para el órgano, si es malo o muy reservado para el órgano. Nunca le ponemos malo, siempre es muy reservado. Malo, pues es ya cuando tiene un trauma tan grande que pues de plano no se puede hacer nada. Se toma la agudeza visual con la cartilla de Snellen, que muchos conocen o que sin, todos conocen, y va de acuerdo pues, a qué letras puede leer. Es ojo por ojo, es monocular. Otras pruebas que nosotros podemos hacer, la prueba de colores, que esa no les toca a ustedes. Este es un test de Ishihara para ver si distinguen los colores. Acuérdense que son 3 colores primarios, verde, rojo, ¿y cuál es el otro? ¿Alguien sabe cuál es el tercer color primario? ¿Mm? Azul. Ándale.
Ese. Entonces son los tres colores primarios en base a los que nuestras células pueden combinar o pueden hacer todos los demás colores. Entonces, verde, rojo y azul, ¿no? Y hacemos este test, que es el test de Ishihara. Ese hasta en el celular se puede bajar. Ah. Este otro test de colores se llama test de Farnsworth. Aquí ordenas los colores de acuerdo a su tono y en orden decreciente. Son otras pruebas que nosotros tenemos. La biomicroscopía o el examen en lámpara hendidura. Aquí obviamente depende del tipo de trauma, pues puede ser simple, es decir, nada más con la pura lámpara hendidura, o podemos poner algo que se llama lente de Goldman o de 3 espejos para ver las estructuras más adentro. Pueden ser con lupas de 90 dioptrías, ¿no? Que es nuestra lupa más usada. Entonces puede ser así, simplemente pura revisión en lámpara de hendidura, pero ya con eso podemos darnos una idea súper grande de todo lo que está pasando. O si el paciente y el trauma lo permite, pues la prueba de la medición de la presión intraocular con, de preferencia, pues con un tonómetro. Este es el tonómetro que está adherido a la lámpara de hendidura, que se llama el tonómetro de Goldman. Y pues obviamente ustedes no lo van a tener en la práctica, a menos de que sean oftalmos. Por eso les decía que muchas de las pruebas que se hacen, como ustedes son básicas, nosotros hacemos todas las demás ya más específicas. Ustedes no van a tener o en su servicio o en su internado una lámpara hendidura a la mano, ¿no? Este es el lente de 3 espejos o lente de Goldman, que sí, tiene espejos a diferentes angulaciones para ver diferentes estructuras. Se ve el ángulo iridocorneal, se ve la retina en su parte ecuatorial y en su parte muy periférica. Para eso sirve el lente de Goldman. Y por último, la oftalmoscopia directa e indirecta. Esto es algo que sí pueden hacer ustedes con su oftalmoscopio directo. ¿Qué pueden ver? Pues acuérdense que el oftalmoscopio directo tiene un campo de amplificación grande, entonces las estructuras se ven grandes, mucho, muy grandes. Entonces, ¿qué pueden ver ustedes? Pues lo que más nos importaría sería ver el nervio óptico, si no tiene algún tipo de alteración. Y la oftalmoscopia indirecta es este casco. Y se utiliza un lente especial. Todo esto es bajo midriasis farmacológica. Entonces ustedes tampoco, bueno, yo normalmente no tenía ni tenía idea de con qué se dilataba la pupila de interno. Entonces esto aparte pues lleva un aparato especial que tampoco está disponible en todos lados. Nosotros hacemos otra cosa que es la maniobra de educción. Colocamos anestesia al paciente y llevamos el ojo a todos los sitios, arriba, abajo, adentro, afuera, a todos los sitios donde se puede mover para ver si no hay resistencia. ¿Por qué valoramos esto? Para ver los movimientos oculares y pues corroborar que no haya ningún tipo de atrapamiento de algún músculo, sobre todo cuando hay una fractura de piso, el músculo recto inferior literalmente se puede atrapar entre el trazo de la fractura y eso puede limitar el movimiento hacia arriba del ojo del paciente. Y cuando él no puede, nosotros hacemos esta maniobra con la pinza para ver si hay mucha resistencia. Entonces, si hay mucha resistencia, pues ya sabemos que está atrapado el músculo y eso es indicativo de que tenemos que entrar a la cirugía. Prueba de Seidel. Esta prueba se hace en lámpara hendidura con una tinción que se llama tinción de fluoresceína y literalmente lo que nos va a decir es si hay salida de humor acuoso, de la parte obviamente de adentro hacia afuera. Y simplemente o solamente se puede hacer con lámpara hendidura y con fluoresceína. Bueno, si ven una herida gigante, pues no le van a hacer una prueba de Seidel, ¿no? Ya saben que sí hay salida de material. Y estudios complementarios. ¿Cuáles son estos estudios? Ahorita los vamos a ver. Pues vamos a localizar el trauma. Ya vimos las zonas 1, 2 y 3. Pero cuando son externas, pues vamos a ver que hay párpado, conjuntiva, ¿no? Y anexos, pestañas, toda la parte de periorbitaria. La esclera, pues hay que
Hay que valorar si hay rupturas esclerares, la córnea y la cámara anterior, si hay ifema. El ifema es la presencia de sangre en cámara anterior. Y pues aquí vemos, ¿no? Un paciente, un pediátrico, sufrió un traumatismo contuso y vean, ¿no? ¿Cómo se ve? Esto es una córnea, pero esta córnea no se ve normal, ¿no? Todos o han visto, vean, esta es una córnea normal, esta es una córnea normal, pero aquí pues algo tienen, ¿no? Ustedes, aunque ustedes no sepan, pues le ven algo raro. Se ve blanca la córnea y la córnea debe ser transparente. Pues es un trauma ocular contuso y se afectó la córnea. ¿Qué le pasa? Pues las células endoteliales, que son las que mantienen la transparencia corneal, pueden sufrir debido a la contusión, al trauma, pues una alteración en la bomba sodio ATPasa. Si vieron en anatomía de córnea, esa bomba que está en la pared lateral de la célula, pues la que mantiene la regulación de agua en el estroma corneal, que es lo que nos da la transparencia. Si la bomba para por algún motivo, por algún trauma o por algún motivo extra, pues la córnea se dematiza y pasa esto. Hay pliegues y hay edema de la córnea. ¿Cómo se trata esto? Pues con antiinflamatorios, eh, si está aumentada la presión intraocular con hipotensores. Entonces nosotros manejamos el trauma. Pero bueno, aunque ustedes no sepan, pues, algo raro se le ve aquí y hay que mandarlo que no lo oftalmo. Iris, vamos a ver si hay rupturas del esfínter del iris, iridodiálisis, resección angular o en casos tardíos glaucoma. Y la presión intraocular, si hay presencia de aumento o disminución. Cuando se puede tomar, cuando es un trauma cerrado se puede llegar a tomar, pero cuando es un trauma abierto no le vas a poner algo para tomar la presión intraocular. Ya sabes que la presión está disminuida porque literalmente el ojo está ponchado, ¿no? Entonces no es necesario que le tomes la presión intraocular. Aquí pues el paciente tiene una midriasis, ¿no? Esta no es una pupila normal, esta es una pupila con midriasis. Vamos a evaluar los reflejos, el fotomotor, el motomotor, ¿no? Entonces, y el consensual, que supongo que ya los conocen a la perfección. Esta es la evaluación. Aquí, pues, si el paciente tiene una midriasis, pues podemos ver parte del cristalino con la revisión de lámpara hendidura. Y aquí tenemos una iridodiálisis. ¿Alguien sabe qué es? Esto está peor. Antes de que se acabe esta parte de la sesión, ¿alguien sabe qué es la iridodiálisis? ¿O qué me pueden decir qué es la iridodiálisis? No, no sé. Es la separación del iris de lo que sería el cuerpo ciliar. De su inserción. Entonces, vemos aquí, pues esto no es un iris normal, ¿no? Vean aquí, y aquí pues tiene literalmente otra pupila, se le hizo un hoyo gigante. Entonces, ahorita si quieres para la presentación, bueno, nos vamos a conectar para seguir con la